Maranata, el Señor viene. 1 de febrero. Un momento culminante. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías capítulo 3, verso 2. Éxodo 19, versos 16 al 22 y 34, versos 28 al 35. A causa de su pecaminosidad, se le prohibió al pueblo de Israel acercarse al monte cuando Dios estaba por descender sobre él para proclamar su ley, para evitar que fuese consumido por la abrasadora gloria de su presencia. Si tales manifestaciones de su poder señalaron el sitio escogido para la proclamación de su ley, ¿cuán pavoroso no será su tribunal cuando venga para aplicar el juicio de estos sagrados estatutos? ¿Cómo soportarán su gloria en el gran día de la retribución final los que pisotearon su autoridad? Cuando se manifestó la presencia divina en el Sinaí, la gloria del Señor era ante la vista de todo Israel como un fuego devorador. Pero cuando venga Cristo en gloria con sus santos ángeles, toda la tierra resplandecerá con el tremendo fulgor de su presencia. Nunca, desde que se creó al hombre, se había presenciado semejante manifestación del poder divino como cuando se proclamó la ley desde el Sinaí. En medio de las más terríficas convulsiones de la naturaleza, la voz de Dios se oyó como una trompeta desde la nube. El monte fue sacudido desde la base hasta la cima, y las huestes de Israel, demudadas y temblorosas, cayeron de hinojos. Aquel cuya voz hizo entonces temblar la tierra, ha declarado: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos capítulo 12, verso 26. Cuando Moisés regresó de su encuentro con la divina presencia en el monte, donde había recibido las tablas del testimonio, el culpable Israel no pudo soportar la luz que glorificaba su semblante. ¿Cuánto menos podrán los transgresores mirar al Hijo de Dios cuando aparezca en la gloria de su Padre, rodeado de todas las huestes celestiales, para ejecutar el juicio sobre los transgresores de su ley y sobre los que rechazan su sacrificio expiatorio? Pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, los hijos de Dios no tendrán ningún motivo para temer. Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Maranata, el Señor viene. 2 de febrero. Una norma elevada. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levíticos, capítulo 20, verso 26. Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Vi que muchos descuidaban la preparación tan necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh! ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la necesaria preparación y, por lo tanto, no podían recibir el refrigerio que todos deben tener para poder vivir en la presencia de un Dios santo. Quienes no purifiquen sus almas mediante la obediencia a toda la verdad, llegarán al tiempo de las plagas y entonces echarán de ver que les hubiera sido necesario ser tallados y escuadrados para la edificación.
pero entonces no habrá ya tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se habrá promulgado la solemne declaración que dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, 11. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que venciera todas las tentaciones y triunfara contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Por lo tanto, debemos nosotros acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla, el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Hemos de velar hoy para no ofender ni en palabras ni en hechos. Debemos buscar a Dios hoy y estar resueltos a no permanecer satisfechos sin su presencia. Debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. ¡Qué intenso fervor habría entonces en nuestra vida! ¡Cuán estrechamente seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y acciones! Maranata, el Señor viene. 3 de febrero. Él pesa las acciones. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 3. Vi a un ángel de pie con una balanza en la mano, que pesaba los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes. En un platillo estaban los pensamientos e intereses que tendían hacia el cielo. En el otro se hallaban los pensamientos e intereses terrenales. En este platillo se arrojaba toda la lectura de cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad y el orgullo, etc. ¡Oh, cuán solemne momento! Los ángeles de Dios de pie pesan con balanza los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios, de aquellos que aseveran haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. El platillo lleno de los pensamientos terrenales, la vanidad y el orgullo, bajaba rápidamente a pesar de que se sacaba pesa tras pesa de la balanza. El que contenía los pensamientos e intereses referentes al cielo subía, mientras que el otro bajaba. ¡Qué liviano era! Puedo relatar esto como lo vi, pero nunca podré producir la solemne y vívida impresión que se grabó en mi mente al ver al ángel que tenía la balanza donde se pesaban los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Dijo el ángel: ¿pueden los tales entrar en el cielo? No, no, nunca. Diles que la esperanza que ahora poseen es vana, y que a menos que se arrepientan prestamente y obtengan la salvación, perecerán. Vi que muchos se miden entre sí y comparan su vida con la vida de otros. Esto no debe ser. Nadie sino Cristo nos es dado como ejemplo. Él es nuestro verdadero modelo, y cada uno debe luchar para distinguirse por su imitación de Él. Vi que algunos apenas saben lo que es la abnegación o el sacrificio, o lo que significa sufrir por causa de la verdad. Pero nadie entrará en el cielo sin hacer un sacrificio. Debemos tener espíritu de abnegación y sacrificio. Algunos no se han ofrecido a sí mismos ni a sus propios cuerpos sobre el altar de Dios. Conservan un genio impulsivo y arrebatado. Satisfacen sus apetitos y atienden sus propios intereses, sin tener en cuenta la causa de Dios.
Los que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para obtener la vida eterna, la tendrán. Y vale la pena sufrir por ella, crucificar el yo y sacrificar todo ídolo. Maranata, el Señor viene. 4 de febrero. ¿Soportaréis la prueba? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dios probará a los suyos. Si el mensaje, la proclamación hecha durante 1844, hubiese sido de corta duración, como muchos de nosotros suponíamos, no habría habido tiempo para desarrollar el carácter. Muchos actuaron por sentimientos, no por principios y fe, y este mensaje solemne y temible los conmovió. Obró sobre sus sentimientos y excitó sus temores, pero no realizó la obra que Dios quería que realizase. Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones, a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehúyen y retroceden, porque hiere directamente algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad, y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen, a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Dios somete a prueba a su pueblo en este mundo. Este es el lugar en el que debe prepararse para comparecer ante su presencia. Aquí, en este mundo, en estos últimos días, la gente mostrará cuál es el poder que actúa en sus corazones y controla sus acciones. Si es el poder de la verdad divina, lo conducirá a realizar buenas obras. Elevará al que lo recibe y le hará tener un corazón noble y ser generoso como su divino Señor. Dios está probando ahora a las personas jóvenes y a las de edad. Maranata, el Señor viene. 5 de febrero. Un guía infalible. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, verso 22. Dios invita a aquellos que conocen su voluntad a ser hacedores de su palabra. La debilidad, la tibieza y la indecisión provocan los asaltos de Satanás, y los que permiten el desarrollo de estos defectos serán arrasados, impotentes por las violentas olas de la tentación. De cada uno de los que profesan el nombre de Cristo se requiere que crezca hasta la plena estatura de Cristo, cabeza viviente del cristiano. Todos necesitamos un guía a través de las muchas estrecheces de la vida, tanto como el marino necesita un piloto entre los bajíos o las rocas del río. ¿Dónde puede encontrarse ese guía? Os indicamos la Biblia. Inspirada por Dios, escrita por hombres santos, señala con gran claridad y precisión los deberes tanto de los jóvenes como de los mayores. Eleva la mente, enternece el corazón e imparte alegría y santo gozo al espíritu. La Biblia presenta una perfecta norma de carácter. Es un guía infalible
en todas las circunstancias, aún hasta el fin del viaje de la vida. Tomadla por vuestra consejera, como la regla de vuestra vida diaria. En la Escritura hay miles de gemas de la verdad que yacen escondidas para el que busca en la superficie. La mina de la verdad no se agota nunca. Cuanto más escudriñéis las Escrituras con corazón humilde, tanto mayor será vuestro interés y tanto más os sentiréis con deseo de exclamar con Pablo: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos!» Romanos capítulo 11, verso 33. Cada día debéis aprender algo nuevo de las Escrituras. Escudriñadlas como si buscarais tesoros ocultos, porque contienen las palabras de vida eterna. Orad por sabiduría y entendimiento para comprender estos escritos sagrados. Si lo hacéis, hallaréis nuevas glorias en la palabra de Dios. Sentiréis que habréis recibido luz nueva y preciosa sobre asuntos relacionados con la verdad. Ahora se os llama en alta voz a ser diligentes en el empleo de todos los medios de la gracia, a fin de que seáis transformados en carácter y podáis crecer a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Maranata, el Señor viene. 6 de febrero. Listos para responder. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. No comprenden las evidencias de su fe. No tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la Iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán, separando el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen su palabra a que despierten. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Los creyentes no han de confiar en suposiciones e ideas mal definidas de lo que constituye la verdad. Su fe debe estar firmemente basada en la palabra de Dios, de manera que cuando llegue el tiempo de prueba y sean llevados ante concilios para responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieren para oír. Maranata, el Señor viene. 7 de febrero. El festín que satisface.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, verso 6. Transpórtese repentinamente al cielo a esos hombres y mujeres que están satisfechos con su condición de enanos e inválidos en las cosas divinas, y hágaseles considerar por un instante el alto y santo estado de perfección que reina siempre allí, donde toda alma rebosa de amor, donde todo rostro resplandece de gozo. ¿Podrían dichas personas, me pregunto, alternar con la muchedumbre celestial, participar en sus cantos y soportar la pura, excelsa y arrobadora gloria que emana de Dios y del Cordero? ¡Oh, no! Los que han educado su mente en el deleite de los ejercicios espirituales son los que pueden ser trasladados sin que los abrume la pureza y la gloria trascendental del cielo. Puedes tener un vasto conocimiento de las artes, puedes estar familiarizado con las ciencias, puedes sobresalir en música y caligrafía, pueden agradar tus modales a los que te tratan, pero ¿qué tienen que ver estas cosas con una preparación para el cielo? ¿Te preparan para subsistir delante del tribunal de Dios? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Nada que no sea la santidad te preparará para el cielo. Es la piedad sincera y experimental lo único que puede darte un carácter puro y elevado y habilitarte para entrar en la presencia de Dios, quien mora en luz inaccesible. Esta tierra es el único lugar donde debemos adquirir el carácter celestial. Desear lo bueno y la verdadera santidad es correcto en sí, pero si te detienes allí, de nada te servirá. Los buenos propósitos son loables, pero no tendrán valor a menos que se lleven resueltamente a cabo. Muchos se perderán, aunque esperaron y desearon ser cristianos, pero no hicieron esfuerzos fervientes. Por lo tanto, serán pesados en la balanza y hallados faltos. La voluntad debe ejercerse en la debida dirección diciendo: quiero ser un cristiano consagrado. Quiero conocer la longitud, la anchura, la altura y la profundidad del amor perfecto. Escucha las palabras de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, verso 6. Cristo ha hecho amplia provisión para satisfacer el alma que tiene hambre y sed de justicia. Maranata, el Señor viene. 8 de febrero. Independencia moral. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 17 y 18. Muchos hay hoy día que tienen un velo sobre su rostro. Este velo consiste en la simpatía con las costumbres y prácticas del mundo, que les ocultan la gloria del Señor. Dios quiere que mantengamos nuestros ojos fijos en Él, para que perdamos de vista las cosas de este mundo. A medida que se va introduciendo la verdad en la vida práctica, la norma de ser elevada de más en más para ponerse a la altura de las demandas de la Biblia. Esto hará necesaria la oposición a las modas, costumbres, prácticas y máximas del mundo. Las influencias mundanales, a semejanza de las olas del mar, baten contra los seguidores de Cristo para arrancarlos de los verdaderos principios de su mansedumbre y de su gracia. Pero debemos permanecer en los principios tan firmes como una roca. El hacerlo exigirá valor moral, y aquellos cuyas almas no estén aseguradas a la roca eterna serán arrastrados por la corriente mundana. Podremos quedar firmes solamente si nuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. La independencia moral está en su sitio cuando se opone al mundo. Poniéndonos en completa armonía con la voluntad de Dios, estaremos en situación ventajosa y veremos la necesidad de una separación terminante de las costumbres y prácticas del mundo. No hemos de elevar nuestra norma tan solo un poquito sobre la norma del mundo, sino que hemos de hacer la diferencia incontestablemente evidente. No es cosa fácil obtener el inestimable tesoro de la vida eterna. Nadie puede hacer esto e ir a la deriva con la corriente del mundo. Ha de salir del mundo, separarse de él y no tocar lo inmundo. Nadie puede proceder como un mundano sin ser arrastrado por la corriente del mundo. Nadie hará progreso alguno en sentido ascendente sin esfuerzo perseverante. El que quiere vencer tiene que afirmarse en Cristo. No ha de mirar atrás, sino mantener la vista siempre en alto, obteniendo una gracia tras otra. La vigilancia individual es el precio de la seguridad. El fin de todas las cosas está cerca. Se necesitan ahora hombres y mujeres armados y equipados para luchar en favor de Dios. Maranata, el Señor viene. 9 de febrero. ¿Hay ídolos aquí? Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Cada verdadero hijo de Dios será aventado como trigo, y en el proceso del aventamiento debe sacrificarse cada placer acariciado que aparte la mente de Dios. Muchas familias tienen sus estantes, anaqueles y mesas llenos de ornamentos y retratos. De este modo, los pensamientos que deberían dirigirse hacia Dios y los intereses celestiales son atraídos hacia cosas comunes. ¿No es esto una especie de idolatría? El dinero que se ha gastado en esta forma no debería haberse empleado para bendecir a la humanidad, para aliviar a los que sufren, para vestir a los desnudos y alimentar a los hambrientos. ¿No debería haberse puesto en la tesorería del Señor para promover su causa y edificar su reino en la tierra? Este asunto reviste una gran importancia y os es presentado a fin de salvaros del pecado de la idolatría. Vuestras almas recibirán bendiciones si obedecéis la palabra pronunciada por el Santo de Israel. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, verso 3. Muchas personas están creando para sí preocupaciones y ansiedades innecesarias al dedicar tiempo y consideración a los adornos superfluos que llenan sus casas. Se requiere el poder de Dios para apartarlas de su devoción, porque esto constituye, en todo sentido, una idolatría. Aquel que escudriña los corazones desea rescatar a su pueblo de toda clase de idolatría. Que la palabra de Dios, el libro bendito de la vida, ocupe las mesas que ahora están llenas de adornos inútiles. Gastad vuestro dinero en adquirir libros que sirvan para esclarecer la mente en lo que atañe a la verdad presente. Apoderaos de la palabra de Dios como el tesoro de amor y sabiduría infinita. Este es el libro guía que muestra el camino hacia el cielo. ¿Cómo quisiera que investigaseis las Escrituras con una actitud de oración en vuestros corazones y con un espíritu de entrega a Dios? Ojalá escudriñaseis vuestros corazones como si contaseis con la ayuda de una vela encendida para descubrir y romper hasta los hilos más finos que os unen a los hábitos mundanales que apartan de Dios la mente. Rogad a Dios que os muestre cada práctica que aleje de Él vuestros pensamientos y afectos. Maranata, el Señor viene. 10 de febrero. Escudriña tu propio corazón.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Nada es más traicionero que la falacia del pecado. Es el Dios de este mundo que nos engaña, ciega y conduce a la destrucción. Satanás no expone todas sus tentaciones a la vez. La disfraza con una máscara de bien. Las almas engañadas dan un paso y se preparan para el siguiente. Oh, cómo acecha Satanás para ver cuán fácilmente se toma su carnada y para ver a las almas andar precisamente en la senda que él ha preparado. Existe la necesidad de examinarse íntimamente y de preguntarse a la luz de la palabra de Dios: ¿soy íntegro o corrupto de corazón? ¿Estoy renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón, cubierto solo exteriormente con un vestido nuevo? Acercaos al tribunal de Dios y observad, como a la luz de Dios, si hay algún pecado secreto, alguna iniquidad, algún ídolo que no hayáis sacrificado. Orad, sí, orad, como nunca antes, para que no seáis engañados por los ardides de Satanás, para que no os entreguéis a un espíritu descuidado, indiferente, vano. Uno de los pecados que constituyen una de las señales de los últimos días es que los cristianos profesos son amadores de los placeres más que de Dios. Tratad sinceramente con vuestras propias almas. Investigad cuidadosamente. Cuán pocos, después de un examen fiel, pueden levantar la vista al cielo y decir: no soy un amador del placer más que de Dios. Cuán pocos pueden decir: estoy muerto para el mundo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando aquel que es mi vida aparezca, yo también apareceré con él en gloria. El amor y la gracia de Dios, oh preciosa gracia más valiosa que el oro fino, eleva y ennoblece el espíritu por encima de todos los demás principios. Coloca el corazón y los afectos en el cielo, mientras los que nos rodean se ocupan en vanidades mundanas, placeres y frivolidades. Nuestra conversación está en el cielo, de donde esperamos al Salvador. El alma se dirige a Dios para obtener perdón y paz, justicia y verdadera santidad. El trato con Dios y la contemplación de las cosas de arriba transforman el alma a la semejanza de Cristo. Maranata, el Señor viene. 11 de febrero. Preguntas escrutadoras. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmos capítulo 24, versos 3 y 4. Un alma unida con Cristo luchará contra toda transgresión y toda insinuación del pecado. Llega a ser cada día más semejante a una luz refulgente, llega a ser cada día más victorioso. Va avanzando de fuerza en fuerza, no de debilidad en debilidad. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestro corazón. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Debe haber completa conversión entre los que pretenden conocer la verdad. De otra manera, caerán en el día de la prueba. El pueblo de Dios debe alcanzar una norma elevada. Debe ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, celoso de buenas obras. Cristo no murió por vosotros para que pudierais tener las pasiones, los gustos y los hábitos de los hombres del mundo. Nadie entra por los portales de gloria
a menos que oriente su corazón en esa dirección. Meditad entonces en estas preguntas. ¿Ocupan las cosas terrenales vuestro primer interés? ¿Son puros vuestros pensamientos? ¿Estáis respirando la atmósfera del cielo? ¿Lleváis con vosotros las miasmas de la corrupción? ¿Sois fervientes y consagrados? ¿Estáis sirviendo a Dios con pureza y en la hermosura de la santidad? Preguntaos sinceramente, ¿soy yo un hijo de Dios o no lo soy? Necesitamos una reforma cabal en todas nuestras iglesias. El poder convertidor de Dios debe entrar en la iglesia. No posterguéis el día de la preparación. No dormitéis desapercibidos, sin tener aceite en las vasijas con vuestras lámparas. No permitáis que este asunto quede en peligrosa incertidumbre. Preguntaos a vosotros mismos con fervor, ¿estoy yo entre los salvados o entre los perdidos? ¿Estaré en pie o no estaré? Solo el limpio de manos y puro de corazón estará en pie en aquel día. Maranata, el Señor viene. 12 de febrero. ¿Te atreverás a ser diferente? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. La advertencia de que el Hijo de Dios viene pronto en las nubes del cielo se ha convertido para muchos en un cuento. Han dejado de esperar y velar. El espíritu egoísta y mundano que se manifiesta en la vida delata el sentir del corazón. Mi Señor tarda en venir. Mateo capítulo 24, verso 48. El mismo espíritu de egoísmo y conformidad con las costumbres del mundo que existió en los días de Noé, existe también en nuestros días. Muchos que profesan ser hijos de Dios persiguen sus intereses mundanales con una intensidad que desmiente su profesión. Estarán plantando y edificando, comprando, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el último momento de prueba. Esta es la condición de gran número de miembros de nuestro pueblo. Debido a que abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfría. Siento un peso en el alma al ver cuánto escasea la espiritualidad entre nosotros. Las modas y las costumbres del mundo, el orgullo, el amor por la diversión, el amor por la ostentación, la extravagancia en el vestido, en casas y terrenos. Estas cosas roban la tesorería del Señor, desviando hacia la gratificación del yo los recursos que deben ser usados para enviar al mundo la luz de la verdad. A los propósitos egoístas se les otorga la mayor consideración. Los hijos de la luz y del día no han de reunir en torno suyo las sombras de la noche ni la oscuridad que circundan a los obradores de iniquidad. Al contrario, han de mantenerse fielmente en su puesto de responsabilidad como portadores de luz, obteniendo luz de Dios para alumbrar a los que están en tinieblas. El Señor quiere que su pueblo mantenga su integridad, no tocando, es decir, no imitando las prácticas de los impíos. Los cristianos han de estar en el mundo como nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Maranata, el Señor viene. 13 de febrero. Desarraigad toda semilla de duda. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39. Vi que ahora nos encontramos en el tiempo del zarandeo. Satanás está obrando con todo su poder para arrancar a las almas de la mano de Cristo y hacer que pisoteen al Hijo de Dios. El carácter se está desarrollando. Los ángeles de Dios están pesando el valor moral. Dios está probando a su pueblo. El ángel me presentó estas palabras. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos capítulo 3, versos 12 al 14. A Dios le desagrada cuando alguno de su pueblo que ha conocido el poder de su gracia divulga sus dudas, y así se convierte en un canal que Satanás usa para transmitir sus sugestiones a otras mentes. Una semilla de incredulidad y maldad sembrada no se desarraiga con facilidad. Satanás la alimenta cada hora, lo que la hace prosperar y fortalecerse. La buena semilla que es sembrada tiene que ser alimentada, regada y cuidada tiernamente, porque está rodeada por influencias tóxicas que podrían impedir su crecimiento y hacerla morir. Los esfuerzos de Satanás son más decididos ahora que nunca antes, porque sabe que no le queda mucho tiempo para engañar. Se me mostró la recompensa de los santos, la herencia inmortal. También vi todo lo que el pueblo de Dios había tenido que soportar por amor a la verdad, y que a pesar de eso consideraban que el precio pagado no había sido caro. Concordaban en que los sufrimientos del presente no eran dignos de compararse con la gloria futura que se manifestaría en ellos. El pueblo de Dios en estos últimos días será probado, pero pronto llegará su última prueba, y entonces recibirán el don de la vida eterna. Maranata, el Señor viene. 14 de febrero. ¿Gigantes o enanos espirituales? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. El Señor reprende y corrige a los que profesan observar su ley. Señala sus pecados y presenta su iniquidad. ¿Por qué desea separar de ellos todo pecado y perversidad, a fin de que perfeccionen la santidad en su temor, y estén preparados para morir en el Señor, o ser trasladados al cielo? Dios los reprende y corrige, a fin de que sean refinados, santificados, elevados, y finalmente exaltados a su propio trono. Dios no aceptará otra cosa que no sea la pureza y la santidad. Una mancha, una arruga, un defecto en el carácter, los excluirá por siempre del cielo, con todas sus glorias y tesoros. La mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen idea de la fuerza espiritual que podrían tener si fuesen tan ambiciosos, celosos y perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas, como lo son para obtener las miserables y perecederas cosas de esta vida. Las masas que profesan ser cristianas se satisfacen con su condición de enanos espirituales. No están dispuestas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De ahí que la piedad sea para ellas un misterio oculto e incomprensible.
no conocen a Cristo por experiencia. Se han hecho amplias provisiones para todos los que sincera, seria y reflexivamente se empeñan en la obra de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Fortaleza, gracia y gloria han sido provistas a través de Cristo para que los ángeles ministradores las lleven a los herederos de salvación. Nadie es tan bajo, tan corrupto y vil, que no pueda encontrar en Jesús, quien murió por él, fortaleza, pureza y justicia, si consiente en apartarse de sus pecados, cesar en su proceder inicuo y volverse con un corazón sincero al Dios vivo. Él está esperando para quitarles sus vestiduras manchadas y contaminadas por el pecado y ponerles las blancas y brillantes vestiduras de justicia. Y les manda que vivan y no mueran. En Él pueden florecer. Sus ramas no se marchitarán ni quedarán sin fruto. Si moran en Él, pueden extraer savia y nutrimento de Él, ser imbuidos de su espíritu, andar como Él anduvo, vencer como Él venció, y ser exaltados a su propia mano derecha. Maranata, el Señor viene. 15 de febrero. ¿Sabios o insensatos? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Mateo capítulo 25, versos 1 y 2. No debemos descansar en la idea de que porque somos miembros de la Iglesia ya estamos salvos, mientras no damos evidencias de que nos estamos conformando a la imagen de Cristo. Mientras nos aferramos de nuestros antiguos hábitos e introducimos en nuestra trama las hebras de las ideas y las costumbres del mundo. Las 10 vírgenes están en guardia en el atardecer de la historia de la tierra. Todas pretenden ser cristianas. Todas han sido llamadas, tienen un nombre, una lámpara, y pretenden servir a Dios. Aparentemente, todas aguardan su aparición, pero 5 son deficientes. 5, sorprendidas y angustiadas, se encontrarán fuera del lugar del banquete. Somos representados, ya sea por las vírgenes prudentes o por las insensatas. Hay muchas que no permanecen a los pies de Jesús para aprender de Él. No conocen sus caminos, no están preparados para su venida. La espera del Señor es fingida. No han velado y orado con esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Han vivido una vida descuidada. Han escuchado la verdad y han estado de acuerdo con ella, pero nunca la han incorporado a su vida práctica. El aceite de la gracia no ha alimentado sus lámparas, ni están preparadas para entrar en la cena de bodas del Cordero. No seáis como las vírgenes insensatas, que dan por sentado que las promesas del Señor les pertenecen, mientras no siguen las intimaciones de Cristo. Jesús nos enseña que la profesión de fe no vale nada. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, verso 24. Cuando pasemos por la prueba refinadora de Dios, por su proceso purificador, cuando el fuego del crisol consuma la escoria y surja el oro fino de un carácter purificado, seguiremos diciendo con Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Maranata, el Señor viene. 16 de febrero. Ahora,
casi ahora mismo. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo capítulo 25, verso 13. La venida de Cristo se producirá, por así decirlo, a la medianoche, cuando todos duermen. Será bueno que todos tengan sus cuentas arregladas antes de la puesta del sol. Todas sus obras deben ser rectas, todos sus tratos justos, entre ellos y sus semejantes. Toda deshonestidad, toda costumbre pecaminosa debe ser puesta de lado. El aceite de la gracia debe estar en las vasijas con nuestras lámparas. Triste ciertamente será la condición del alma que haya tenido apariencia de piedad, pero que haya negado la eficacia de ella, que haya llamado a Cristo Señor, Señor, y que sin embargo no tenga ni su imagen ni su inscripción. Dios en su gracia nos concede un día de prueba, un tiempo de prueba. Nos extiende la invitación. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55, verso 6. Hoy llama la voz de la misericordia, y Jesús atrae a los hombres con las cuerdas de su amor. Pero va a llegar el día cuando Jesús se va a ataviar con ropajes de venganza. La maldad del mundo crece cada día, y cuando llegue a ciertos límites, se cerrarán los registros y se ajustarán las cuentas. No habrá más sacrificio por el pecado. El Señor viene. Por mucho tiempo la misericordia ha extendido una mano de amor, de paciencia y tolerancia hacia un mundo culpable. Se ha dado la invitación que se acojan a mi fortaleza. Isaías capítulo 27, verso 5. Pero los hombres han actuado con temeridad frente a su misericordia y han rechazado su gracia. ¿Por qué ha demorado tanto el Señor su venida? Toda la hueste del cielo espera que se cumpla la última obra en favor de este mundo perdido, y no obstante, la tarea sigue inconclusa. Se debe a que los pocos que profesan tener el aceite de la gracia en sus vasijas juntamente con sus lámparas, no se han convertido en antorchas para arder y resplandecer en el mundo. Se debe a que los misioneros son pocos. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 10, verso 22. Verificad a ver si tenéis el aceite de la gracia en vuestros corazones. Su posesión establecerá una enorme diferencia con respecto a vosotros en el juicio. Maranata, el Señor viene. 17 de febrero. La última vigilia. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Marcos capítulo 13, versos 35 y 36. Se me presentó otro grupo. Estos estaban esperando y velando. Sus ojos se dirigían al cielo y las palabras de su maestro brotaban de sus labios. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Marcos 13:37. El Señor sugiere que habrá una demora antes que finalmente amanezca, pero no quiere que den lugar a la fatiga ni que disminuya la intensidad de su ferviente vigilancia, porque la mañana no llega tan pronto como la habían esperado. Vi que era imposible que los afectos e intereses estuvieran dedicados a los cuidados mundanales para acrecentar las posesiones terrenales y tener al mismo tiempo una actitud de espera y vigilancia como el Salvador lo ha mandado. Dijo el ángel: pueden conseguir un solo mundo. Para lograr el tesoro celestial, deben sacrificar el terrenal. No pueden tener ambos mundos. Vi que las sucesivas vigilias eran cosa del pasado. Por causa de esto,
¿Debería haber falta de vigilancia? ¡Oh, no! Hay ahora una mayor necesidad de velar incesantemente, porque nos queda menos tiempo que cuando se produjo la primera vigilia. Ahora el período de espera es necesariamente más corto que antes. Si esperamos con una vigilancia inquebrantable entonces, ¿con cuánto mayor interés deberíamos velar el doble que antes durante la segunda vigilia? El transcurso de esta segunda vigilia nos ha traído a la tercera, y ahora no hay excusa ninguna para disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia reclama una triple dedicación. Ponernos impacientes ahora implicaría perder toda nuestra ferviente y perseverante vigilancia anterior. Mediante nuestra actitud vigilante, debemos demostrar que somos verdaderamente extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La diferencia entre los que aman al mundo y los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de Dios no se conforma a este mundo, sino que manifiesta, mediante su actitud fervorosa de vigilia y espera, que ha sido transformado, que su hogar no está en el mundo, sino que está buscando una patria mejor, la celestial. Maranata, el Señor viene. 18 de febrero. La única conducta segura. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo capítulo 26, verso 41. ¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen y hagan una plena y cabal confesión de todos sus yerros, para que vayan delante de ellos al juicio y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus nombres. Hermanos míos, si no aprovecháis estos preciosos momentos de misericordia, quedaréis sin excusa. Si no hacéis un esfuerzo especial para despertaros, si no manifestáis celo para arrepentiros, estos momentos áureos pasarán pronto, y seréis pesados en la balanza y hallados faltos. Entonces, vuestros gritos de agonía no os servirán de nada. El único camino seguro lo señaló Jesús en su amonestación de velar y orar. Hay necesidad de vigilancia. Nuestros propios corazones son engañosos. Estamos rodeados de todas las debilidades y flaquezas humanas. Y Satanás está decidido a destruir. Nosotros podremos no estar en guardia, pero nuestro adversario nunca está ocioso. Conociendo su infatigable vigilancia, no durmamos como lo hacen otros. Antes, velad y sed sobrios. Hay que hacer frente al espíritu y la influencia del mundo, pero no debiera permitirse que éstos se posesionen de nuestra mente y corazón. Examine minuciosamente su corazón a la luz de la eternidad. No oculte nada a ese examen. Examine, examine su vida, puesto que es cosa de vida o muerte, y condénese, júzguese, y entonces por fe pida la sangre purificadora de Cristo para eliminar las manchas que hay en su carácter cristiano. No se adule ni se excuse, obre lealmente con su propia alma, y entonces, cuando se vea como pecadora, caiga quebrantada a los pies de la cruz. Jesús la recibirá, así manchada como está, y la lavará con su sangre, y la limpiará de toda contaminación, y la preparará para participar de la compañía de los ángeles celestiales, en un cielo puro y armonioso. No hay discordia allí. Todo es salud, felicidad y gozo. Este mundo es una escuela de adiestramiento para la escuela más alta. Esta vida es una preparación para la vida del porvenir.
Aquí tenemos que prepararnos para la entrada en los atrios celestiales. Maranata, el Señor viene. 19 de febrero. La fe que obra. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. ¿Cree usted que el fin de todas las cosas se aproxima? ¿Que las escenas de la historia de este mundo están llegando rápidamente a su conclusión? Si es así, muestre su fe por sus obras. La gente muestra toda la fe que tiene. Algunos piensan que tienen buena cantidad de fe, pero si tuvieran algo de ella, estaría muerta, porque no se apoya en las obras. Si la fe no tiene obras, está muerta. Santiago, capítulo 2, verso 17. Pocos tienen esa fe genuina que obra por amor y purifica el alma, pero todos los que sean hallados dignos de la vida eterna deberán haber obtenido una adaptación moral para la misma. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Esta es la obra que se extiende en su camino. Usted debe experimentar la muerte al yo y debe vivir para Dios. Siendo que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 1. El yo no debe ser consultado. El orgullo, el amor propio, el egoísmo, la avaricia, la codicia, el amor al mundo, el odio, las sospechas, la envidia, las malas suposiciones, todo debe ser subyugado y sacrificado para siempre. Cuando Cristo aparezca, no vendrá para corregir estos males y darnos luego la idoneidad moral para su venida. Todos estos preparativos deben hacerse antes que Él venga. La pregunta, ¿qué haremos para ser salvos?, debe ser un tema de meditación, de estudio y de ferviente investigación. ¿Cómo debemos comportarnos para mostrarnos aprobados ante Dios? Cuando se sienta tentado a murmurar, a censurar y a dar rienda suelta a la impaciencia, hiriendo así a los que lo rodean y por extensión a su propia alma, deje que surja de su alma la profunda, ferviente y ansiosa pregunta: ¿estaré sin defecto delante del trono de Dios? Solo los perfectos estarán allí. Nadie será trasladado al cielo mientras su corazón esté lleno de la basura terrenal. Hay que remediar primero todo defecto del carácter moral, quitar toda mancha por la sangre purificadora de Cristo y vencer todos los rasgos de carácter que no expresen amor ni sean dignos de ser amados. Maranata, el Señor viene. 20 de febrero. Cuidado con los instrumentos de Satanás. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Después de 1844, tuvimos que hacer frente a toda especie de fanatismos. Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos,
si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Para cautivarlas, se introducirán todas las formas de corrupción similares a las que existieran entre los antediluvianos. La exaltación de la naturaleza como Dios, la desenfrenada licencia de la voluntad humana, los consejos de los impíos, son instrumentos de Satanás para alcanzar ciertos fines. Se valdrá del poder de la mente sobre la mente para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo es que, colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. Como Adán y Eva, que comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos se alimentan ahora de los frutos del error. Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo, así como en el huerto de Edén Satanás ocultó su identidad a nuestros primeros padres, hablándoles por intermedio de la serpiente. Esos agentes introducen en la mente humana lo que en realidad es un error mortal. La influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar fábulas agradables. A aquellos que han tenido más luz es a quienes Satanás trata con mayor empeño de seducir. Sabe que si puede engañarlos, ellos bajo su dirección habrán de revestir al pecado de ropas de justicia y así extraviarán a muchos. A todos digo, estad apercibidos, porque semejante a un ángel de luz, Satanás entra en cada reunión de obreros cristianos y en cada iglesia para atraer a los miembros a su lado. Se me ha ordenado que transmita al pueblo de Dios la amonestación. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, verso 7. Maranata, el Señor viene. 21 de febrero. Tentaciones disfrazadas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hechos capítulo 20, verso 29. Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí, como los únicos dignos de que les sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban esto. Uno acepta alguna idea nueva y original que no parece estar en conflicto con la verdad. Se espacía en ella hasta que le parece que está revestida de belleza e importancia, porque Satanás tiene poder para dar esa falsa apariencia. Al fin llega a ser el tema que lo absorbe todo, el único gran punto alrededor del cual gira todo, y la verdad queda desarraigada del corazón. Os amonesto a que desconfiéis de estas cuestiones laterales, que tienden a distraer la mente de la verdad. El error nunca es inofensivo ni santifica, sino que siempre es peligroso y produce confusión y disensión. El enemigo ejerce gran poder sobre las mentes, que no están cabalmente fortalecidas por la oración y establecidas en la verdad bíblica. Hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad, y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva interpretación de las Escrituras, sin someterla primero a hermanos de experiencia. Presentádsela con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza, con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio. Satanás está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme.
Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que Él y todos sus ángeles, y si se lo sometiese a prueba, podría demostrar su poder superior. Por eso los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y lo impulse a ir a Dios en oración. Maranata, el Señor viene. 22 de febrero. ¿Por qué se demora la venida de Jesús? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Primera de Corintios capítulo 7, verso 29. Los ángeles de Dios, en sus mensajes para los hombres, representan el tiempo como muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. Pero, ¿ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha en la ley de Dios. El mensaje debe ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con Él sin falta en su venida. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. El Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el período de duda e incertidumbre que siguió al chasco. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Maranata, el Señor viene. 23 de febrero. Una meta que alcanzar. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Cuando Pablo escribió, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no exhortó a sus hermanos a que trataran de alcanzar una norma imposible de lograr. No oró para que pudieran recibir bendiciones que Dios no estaba dispuesto a dar. Sabía que todos los que estuvieran en condiciones de salir en paz al encuentro de Jesús deberían poseer un carácter puro y santo. Si los adventistas del séptimo día practicaran lo que profesan creer, si fueran sinceros reformadores de la salud, verdaderamente serían un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Además,
manifestarían un celo mucho mayor por la salvación de los que ignoran la verdad. Entre el pueblo que pretende esperar la próxima venida de Cristo, tendría que haber reformadores más grandes. La Reforma Pro Salud debe realizar entre nuestro pueblo una obra que todavía no se ha llevado a cabo. Hay quienes debieran estar despiertos al peligro del consumo de carne, que todavía continúan comiendo la carne de animales, con lo cual ponen en peligro su salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo convertidos a medias a la cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de Dios y ya no andarán más con él. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acercamos al fin, la tentación de complacer el apetito será más profunda y más difícil de vencer. Repetidamente se me ha mostrado que Dios procura llevarnos de vuelta, paso a paso, a su designio original, que el ser humano debiera subsistir a base de productos naturales de la tierra. Entre los que están esperando la venida del Señor, desaparecerá con el tiempo el uso de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen alimentario. Maranata, el Señor viene. 24 de febrero. No hay tiempo para hacer la obra del diablo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 y 12. Es esencial que todos sepamos cuál es la atmósfera que envuelve nuestras almas. Si estamos en sociedad con el enemigo de la justicia y hacemos inconscientemente su obra, o si estamos unidos en yugo con Cristo para hacer la suya. Satanás se complace en disponer de cualquiera y de todos para que sean sus aliados en la obra de debilitar la confianza mutua de los hermanos y sembrar discordia entre los que profesan creer la verdad. Satanás logra cumplir sus propósitos con mucho éxito por medio de profesos amigos de Cristo que no están avanzando ni trabajando de acuerdo con las pautas del Señor. Este es el día de la preparación del Señor. No tenemos tiempo para hablar en tono incrédulo o para hacer la obra del diablo. Todos debemos cuidarnos de no debilitar la fe de los demás mediante la siembra de semillas de envidia, celos y desunión. Porque Dios escucha estas palabras y juzga, no por las declaraciones positivas o negativas, sino por el fruto de la conducta de cada cual. Hasta este momento se están reteniendo los 4 vientos, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces avanzarán los poderes de la tierra para librar la última gran batalla. ¿Con cuánto cuidado debiéramos aprovechar el poco tiempo de prueba que nos queda? ¿Con cuánta sinceridad debiéramos examinarnos a nosotros mismos? Se necesita disciplina de espíritu y pureza de corazón y pensamiento. Son de más valor que los brillantes talentos, el tacto o el conocimiento. Una mente común, educada para obedecer un así dice Jehová, está mejor calificada para hacer la obra de Dios que las de aquellos que tienen capacidad, pero que no la emplean correctamente. Los hombres se pueden enorgullecer de su conocimiento relativo a las cosas mundanas, pero si no tienen un conocimiento del verdadero Dios, de Cristo, el camino, la verdad y la vida, son lamentablemente ignorantes, y su conocimiento perecerá con ellos. El conocimiento secular implica poder, pero el conocimiento de la palabra, que tiene una influencia transformadora sobre la mente humana, es imperecedero, es conocimiento santificado. Maranata, el Señor viene. 25 de febrero.
La última campaña de Satanás. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. El enemigo se está preparando para su última campaña contra la Iglesia. Está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe, y mucho menos pueden ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. El hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. No tiene en sí mismo poder para oponer resistencia eficaz al mal. Únicamente en la medida en que Cristo mora en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Todo otro medio de defensa es completamente vano. Únicamente por Cristo es limitado el poder de Satanás. Esta es una verdad portentosa que todos debieran entender. Satanás está ocupado en todo momento, yendo de aquí para allá en la tierra, buscando a quien devorar. Pero la ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está por sobrevenir a la tierra. A medida que la venida de Cristo se acerque, será más resuelto y decidido en sus esfuerzos para vencerlo. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas. Harán circular falsos informes y algunos serán prendidos en esta trampa. Hay quienes no poseen firmeza de carácter. Son como una bola de masilla que se puede amoldar en cualquier forma. No poseen una configuración y consistencia definida y no son de ningún uso práctico en el mundo. Esta debilidad, esta indecisión e ineficiencia tiene que ser vencida. El carácter cristiano es indómito y no puede ser amoldado o vencido por circunstancias adversas. Las personas deben tener firmeza moral y una integridad incapaz de ser adulada, sobornada o intimidada. Maranata, el Señor viene. 26 de febrero. En los umbrales del mundo eterno. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 5. Estamos viviendo en una época malvada. Los peligros de los últimos días se vuelven más densos alrededor de nosotros. Por haber aumentado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Enoc caminó 300 años con Dios. Lo corto del tiempo que nos queda debería ser un motivo para procurar justicia. ¿Será necesario que los terrores del día de Dios desciendan sobre nosotros para impulsarnos a obrar correctamente? El caso de Enoc está delante de nosotros. Por siglos caminó con Dios. Vivió en una época corrompida, cuando la contaminación moral bullía a su alrededor, pero educó su mente para la devoción, para amar la pureza. Su conversación se refería a las cosas celestiales. Entrenó su mente para que se deslizara por esos canales, y llevó el sello de lo divino. Su rostro resplandecía con la luz que emana de la faz de Jesús. Enoc enfrentaba tentaciones como nosotros. Estaba rodeado por una sociedad que no era más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba estaba saturada de pecado y corrupción como la nuestra. No obstante, vivió santamente. Se mantuvo incontaminado por los pecados que prevalecían en la época cuando vivió. Del mismo modo, nosotros podemos conservarnos puros y sin mancha. Representaba a los santos que viven en medio de los peligros y corrupciones de los últimos días.
como consecuencia de su fiel obediencia a Dios, fue trasladado. Del mismo modo, los fieles que permanezcan vivos serán trasladados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, verso 8. Por espacio de 300 años, Enoc había procurado la pureza de corazón para ponerse en armonía con el cielo. Por 3 siglos había caminado con Dios. Día tras día había anhelado una unión más estrecha. Más y más cerca se había hecho la comunión, hasta que Dios se lo llevó consigo. Había estado al borde del mundo eterno, a solo un paso del país de los santos, y ahora los portales se abrieron. Y siguiendo su marcha con Dios, que por tanto tiempo había llevado en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad. El primero entre los hombres en entrar allí. Maranata, el Señor viene. 27 de febrero. La visión se cumplirá ciertamente. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc, capítulo 2, verso 3. La fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. Al servir a Dios, no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él. Les dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades. Acerca de la abundante provisión hecha para toda alma tentada, el apóstol Pablo da un testimonio elocuente. Le fue asegurado divinamente: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Con gratitud y confianza, el probado siervo de Dios contestó: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Segunda de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles, la fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que Él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de espera puede parecer largo. El alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras. Pueden caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso confianza. Pero con el profeta, que procuró alentar a Judá en un tiempo de apostasía sin parangón, declaremos con confianza: Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc, capítulo 2, verso 20. Recordemos siempre el mensaje animador. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. El justo por su fe vivirá. Maranata, el Señor viene. 28 de febrero. Seguro refugio. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías capítulo 26,
Verso 21. Con rapidez y seguridad se está acumulando una culpabilidad casi universal sobre los habitantes de las ciudades, por causa del constante aumento de la resuelta impiedad. La corrupción que prevalece supera la capacidad descriptiva de la pluma humana. Cada día nos comunica nuevas revelaciones de las contiendas, los cohechos y los fraudes. Cada día nos trae aflictivas noticias de violencias e iniquidades, de la indiferencia hacia el sufrimiento humano, de una destrucción de vidas realmente brutal e infernal. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas en demanda de misericordia. Las condiciones que prevalecen en la sociedad, y especialmente en las grandes ciudades de las naciones, proclaman con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas terrenales. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Se está preparando la tempestad de la ira de Dios, y sólo subsistirán los que respondan a las invitaciones de la misericordia y sean santificados por la obediencia a las leyes del gobernante divino. Sólo los justos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que pase la desolación. Sea este el lenguaje del alma. Otro asilo aquí no hay. Indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro en ti poder, y no necesito más. Me levantas al caer. Débil, ánimo me das. Al enfermo das salud, vista das al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré.